La pantalla no se escucha. No sé si está hablando. No, ya voy, ya voy. Sorry. ¿Ya me escucho? Sí, Ok. Bueno, compañeros, el nombre del capítulo que vamos a ver hoy se llama Basamientos Teóricos. Eh, en este capítulo se nos plantea la idea de trabajar terapias de corte psicoanalítico, pero de una manera breve. Que se intente esta modalidad no significa que el trabajo va a carecer de teoría. Sin embargo, es lo que regularmente pasa. Ya muchas veces hemos puesto el ejemplo de estos psicólogos, entre comillas, que parecen arreglar tus problemas por arte de magia, que te prometen en una o dos sesiones arreglar todo, y no debería de pasar. Siempre tenemos que estar apegados a la teoría, aun y cuando el trabajo sea un poco más agilizado de lo normal, pero aún así no hay una estructura que sustente al 100% estos procedimientos. Los puntos que debemos de tomar en cuenta son las teorías psicoanalíticas. Em, Siempre tenemos que tener estas como base. De hecho, si se dan cuenta, ya las hemos visto a lo largo de estos tetras y en teoría ya deberíamos estar familiarizados con estos conceptos. Entonces, por más agilizado que queramos que sea un proceso terapéutico, no, no hay que dejar de carecer de estas bases porque son las que nos dan entrada para saber y poder analizar bien el discurso del paciente, saber cómo podemos ayudarlo y poder profundizar más que nada en su problema. Si no tenemos estas bases, pues no tenemos prácticamente nada. En los caminos de la terapia psicoanalítica en 1918 se tocan varios puntos importantes. Uno de los primeros es que Freud ya anticipaba que en un futuro podrían aparecer estos tratamientos breves con un intento de asistir a un mayor número de personas, lo cual no siempre es de esa manera, ya que como sabemos el proceso psicoanalítico pues es un proceso largo, también pues es costoso y no muchas personas pueden tener acceso a este tipo de terapias, entonces o simplemente no se atienden o se van por otros lados. El número de personas que son tratadas por este tipo de tratamientos pues son pocas cuando en realidad son muchas quienes los demandan. Incluso en las instituciones, pues no se puede hacer un trabajo del todo completo porque siempre hay limitantes, como tienes que hacerlo en ciertas sesiones, entonces el trabajo no ni se hace completo ni se abarca a todas las personas que realmente quieren tratarse. Piensa en lo que también en 1918, pues Freud trabajaba a razón de 5 o 6 sesiones a la semana. Entonces él en sus trabajos técnicos, pues sí habla de algunos puntos que solamente se entienden cuando se piensa así. Que el, que el psicoanálisis se hace intensivo, o sea, todos los días, sí, de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, ¿cuánto duraban esos tratamientos? Pues unos meses, ¿no? 6 meses, un año, tal vez. ¿No? Ya pasando el año, Freud decía, oye, ya es demasiado, ¿no? Ya caile, ¿no? Y a veces los pacientes no se querían ir. No es como ahorita, que los vemos una vez a la semana. Y ya, yo creo que cada vez más frecuentemente me toca a mí que los pacientes quieren venir una vez cada 15 días. Y sí les tengo que decir que no. O sea, les tengo que decir, si vas a venir una vez cada 15 días, mira, mejor ni te gastes el dinero, porque no sirve para nada, ¿no?
Entonces, lo mínimo que yo estoy trabajando es una vez por semana y ya se me hace muy poquito, porque por lo general los pacientes pierden mucho tiempo de la sesión hablando de lo que hicieron en la semana, de lo que les pasó en la semana. Como no les podemos llevar la saga, porque pues vamos con muchos días de intervalo, pues entonces el paciente desperdicia mucho tiempo de la sesión en la superficialidad de contar lo que le pasa, ¿no? Que bueno, es un poco parte de la asociación libre de lo que hablamos acá, ¿no? El paciente se le va ocurriendo pues lo que le va pasando y necesita contártelo para poder hablar sobre ello, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo nos queda para ahora sí profundizar sobre pues, lo que se le ocurre sobre tal o cual conflicto? Pues ya muy poquito, ¿no? Entonces, los tratamientos tienden a alargarse mucho en esta época, trabajando de una vez a la semana. Por eso alguien, por ejemplo, sobre todo al quien se va a formar como psicoterapeuta, va a estar años, años en psicoterapia, ¿sí? Años, sobre todo si va a ir 2 veces a la semana. Que cuando yo voy a recibir a alguien que va a tomar terapia o análisis en calidad de didáctico, o sea, como preparación para su formación como psicoterapeuta, como psicoanalista, pues yo le digo, lo menos que vas a venir es 2 veces a la semana, ¿no? Porque lo vas a hacer por formación, y aún así toma años, ¿no? Entonces, ese es como el contexto de esto, ¿no? Por eso Freud hablaba de que, pues, es que son muy poquitos pacientes los que un terapeuta puede, o un psicoanalista puede recibir, pero aún así, por ejemplo, si pensamos en el aspecto de la salud pública, ¿no? En el sector público, el gubernamental, pues de por sí tenemos un sistema de salud bien fregado aquí en México, bien fregado. O sea, años de PRI, de PAN, de neoliberalismo lo han destruido, ¿sí? Lo han hecho una cosa completamente insostenible, ¿no? De por sí no contratan psicólogos en el sistema de salud, ¿no? Muy, muy a duras penas contratan médicos y enfermeros. Pues imagínate, van a andar contratando psicólogos, ¿no? Entonces, en el sector público prácticamente son inexistentes los psicólogos, son tan poquitos y tienen tanta gente que atender, ¿no? Que entonces hacer un tratamiento así psicoterapéutico clásico, pues no es una posibilidad realista, ¿no? Hay que Sí, buscar. maestro, de hecho creo que por norma, en cada nosocomio nada más tienen un psicólogo por hospital, o sea, nada más es uno, nada más hay una base. Pues cuándo, ¿no? ¿Cuándo nos vamos a dar abasto así? Voy a servirme más café. Los escucho, continúen. Bueno, y para la psicoterapia individual breve, más que nada se deben tomar en cuenta dos características, que son definir cuáles son los elementos principales, o sea, con qué vamos a trabajar y poder identificar todas estas partes con las que viene el paciente, ¿verdad? Y también establecer una comparación con el modelo original, que si bien no es nada comparado con un trabajo bien hecho, con un trabajo que requiere tiempo, como decía el maestro, pero pues sí hay que tomarlo como referencia más que nada para poder resaltar esos puntos importantes y no dejarlos pasar, aunque sea en un tratamiento breve. Bellac y estos otros dos autores mm, nos dan tres aspectos esenciales para esta modalidad, que son los fines terapéuticos, la temporalidad y también la técnica. Los fines terapéuticos. Los objetivos suelen plantearse en términos de superación de síntomas y problemas actuales de la realidad del paciente. Las características que tiene la terapia de objetivos limitados son las metas reducidas y que trata de satisfacer las necesidades inmediatas del paciente. Venía un ejemplo que hablaba sobre una joven maestra que tenía alteraciones en el carácter, tenía síntomas de depresión, y esto venía de la mano a situaciones conflictivas con la directora de su escuela. Para esto,
se fijaron ciertos objetivos para llevar una terapia de corto plazo que ayudara a aliviar los síntomas que la maestra tenía y poderla ayudar a que se desenvolviese de mejor manera en su entorno laboral. Ahora, esta es una de las cuestiones que yo siempre trato como de transmitir a nivel ético, ¿no? A fin de cuentas, pues yo soy un terapeuta, yo soy una persona de izquierdas y creo que me lo tomo en serio. Y a mí no me hace mella ni me quita nada cobrarle 100 pesos o cobrarle poquito simbólico a una persona, este, sobre todo cuando sé que va a tener impacto en las vidas de otras personas. Entonces, si tienes un maestro, por ejemplo, un padre de familia, ¿no? El que esta persona esté mejor a nivel de su salud mental va a implicar que un sector más grande, un círculo más grande también va a estar mejor. Entonces, siempre hay que pensar en el bien general del trabajo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Los psicoterapeutas y los psicólogos no estamos para hacernos ricos, estamos para trabajar con los otros, ¿no? Para mejorar las condiciones de vida de los otros y por lo tanto de las nuestras también, ¿sí? Si mejoramos la salud mental de la comunidad, pues vivimos más felices, más contentos, menos neuróticos, menos agresivos, todos, incluidos nosotros mismos, ¿no? Entonces, siempre hay que pensar en quién va a recibir el apoyo psicológico y quiénes son impactados, quiénes son afectados por la mejora en las condiciones emocionales de alguien, ¿no? Imagínate que tienes un maestro, ¿sí? De primaria que tiene 40 niños a su cargo toda la mañana. Pues imagínate estar toda la mañana con un maestro todo neuras, ¿no? Pues, acá también todo neuras tú. Entonces, mientras esté mejor, pues está mejor un montón de gente. Entonces, eso nunca debemos de perderlo de vista. No trabajamos con individuos, nunca. Por más que la psicoterapia sea individual o por más que le apliquemos pruebas a un individuo, estamos trabajando con la comunidad. Una persona con buena salud mental tiene un impacto positivo en las personas que lo rodean, ¿sí? Entonces, al ayudarle a una persona con salud mental, indirectamente también estamos ayudando un montón de otras personas. Es como la medicina, ¿no? Cuando ayudas que alguien, pues no ande transmitiendo ahí el virus de lo que tú quieras, del COVID ahora que está de moda, ¿no? Pues no nada más ayudas a un individuo a que se cure, sino ese individuo también va a transmitir o va a dejar de transmitir virus y enfermedades a la comunidad, ¿sí? A las personas que lo rodean. Entonces ayudas con la salud de uno y pues también indirectamente estás ayudando con la salud de muchos. Eso también aplica para nosotros, ¿no? Y me hace que está en mayor medida. el terapeuta debería de reformular algunos objetivos en un sentido en el que se vea más el comportamiento, las emociones, sentimientos y las relaciones del paciente para los cambios que pueden aparecer después en diferentes áreas de su vida, que decía que normalmente no se toman en cuenta durante la terapia, pero vienen de la mano con las perturbaciones que trajeron al paciente para llevar a cabo la terapia. Ahora, formas de brindar ayuda a un paciente en cuanto a situaciones perturbadoras, que serían los psicofármacos y la asistencia social para ayudar a aliviar sus ansiedades. La que sigue. La temporalidad. La diferencia entre el tratamiento psicoanalítico y las terapias breves es que el psicoanalítico tiene una duración indeterminada y se puede llegar a prolongar por años. Y las terapias breves tienen una duración fijada previamente y generalmente son cortas de algunos meses. La limitación es una característica de las terapias breves. Crea una estructura más definida de principio, medio y fin. Esto para crear una relación terapéutica de realidad. Favorece en que el paciente no se cree fantasías de que va a estar siempre con el terapeuta. Que estas fantasías normalmente se terminan desarrollando más en el procedimiento psicoanalítico y ahí se pueden llevar de mejor manera que en las terapias breves.
Sí, el establecer un paso por perdón, un plazo, determinación desde el inicio de la terapia, por lo general, ayuda a prevenir estas fantasías, al menos verbalizadas, porque hay un montón de fantasías que el paciente no verbaliza nunca, ¿sí? Entonces, pues, ve tú a saber si no se las esté pensando, pero al menos no te las está diciendo. Y seguimos con la técnica. La técnica es un método que se utiliza para diferentes puntos a seguir en la psicología breve, digo en la psicoterapia breve. Uno de ellos es la labor con los conflictos, la regresión, dependencia, transferencia, neurosis de transferencia, el problema de la resistencia, el insight y la elaboración, el fortalecimiento y activación de funciones yoicas, la focalización, la planificación y otros conceptos de especial aplicación en una psicoterapia breve. ¿La siguiente? La elaboración con los conflictos es una investigación psicoanalítica en donde nos demuestra situaciones conflictivas del individuo. Están vinculadas con conflictos infantiles de los que derivan una cierta realidad. Durante el tratamiento analítico, el paciente revive dichos conflictos que son analizados a fin de lograr su resolución. En la regresión, dependencia, transferencia y neurosis de transferencia, los fenómenos regresivos de dependencia transferenciales y neuróticos transferenciales se hallan íntimamente relacionados en el tratamiento psicoanalítico. La regresión puede entenderse como el proceso por el cual cobran vigencia estados de funcionamiento psíquico del desarrollo del individuo. Esto puede implicar que la regresión operada produce un incremento de dependencia. En cuanto a la neurosis transferencial, diremos que es la reproducción de una neurosis infantil en la relación con el analista. ¿Se entienden todas estas situaciones que está hablando? María Carmen. De hecho, eso es lo que le iba a decir, profe, que si nos podía explicar un poquito eso, porque parece como que está hablando en otro idioma. Sí, ¿cuál quieren específicamente qué quieren que les explique? Bueno, para empezar, yo quería saber si por regresión se refiere como cuando una persona se regresa a un estado anterior, o qué se refiere regresión. Bueno, la definición formal es esa. Regresar a un estado de funcionamiento anterior. Sí, lo dijiste muy bien. ¿A qué se refiere? A la satisfacción de la pulsión, ¿sí? A modos de satisfacción de la pulsión. Si yo estoy en un estado muy neurótico, bueno, digamos que estoy viviendo mi vida, ¿no? De una manera normal, pero de repente algo del mundo o algo del mundo externo me hace como muy difícil el continuar con mi vida tal cual y me pone bajo mucha tensión, de tal manera que ya no puedo yo descargar mi pulsión de la manera en como lo hacía. ¿A qué me refiero? No sé, o sea, tener dinero para hacer mi carnita asada, que me dejó mi mujer, que ya no puedo jugar mi deporte favorito, que perdí la vista, que no sé, algo, ¿no? Entonces, estoy en mucha tensión, no puedo descargar igual, y una de las maneras en las que mi organismo se defiende, en que mi mente se defiende de esto es mediante el mecanismo de la regresión. Puedo buscar un modo de satisfacción anterior que me resultó, que me permitía descargar la pulsión antes, ¿no? Y regresar a él. Va a ser más primitivo, ¿sí? Es un modo de funcionamiento, perdón, en el cual mi mente no estaba como tan desarrollada, comillas, comillas, como lo está en el momento de la crisis. ¿Esto cómo lo vemos en análisis? Pues el paciente nos empieza a demandar otras cosas, ¿no? Al principio, mientras se va instalando la neurosis transferencial, pues se comporta de una manera, digamos, genital con nosotros, de una manera normal,
¿sí? Esperando lo normal, pero conforme la neurosis se va estableciendo, las pulsiones no se las vamos satisfaciendo porque pues, somos neutrales, porque somos abstinentes, ¿sí? Entonces la frustración de la no descarga de la neurosis nos va a llevar ahora tal vez a conducirse de una manera más fálica o más anal o más oral, ¿sí? De buscar la satisfacción de tinte oral, de tinte anal, de tinte fálico, ¿sí? Con el terapeuta. Eso sería una regresión, ¿sí? Ahora quiere que le demos, nos pide, ¿sí? ¿Qué piensas? ¿Y tú qué sientes? Yo tengo un paciente que de repente empezó a hacer eso, ¿no? ¿Y tú qué piensas? Y es que tú qué opinas, ¿no? ¿Y tú qué crees que yo tengo? Es como que, oye, ¿por qué de repente es como tan importante lo que yo opino? ¿Sí? Porque, o sea, quiere que le dé, es una manera oral, ¿sí? De pedir. Bueno, se puede interpretar de varias maneras, ¿no? Se puede interpretar anal también porque es un del control, ¿no? Me está pidiendo, así como la mamá le pide al niño que haga caca aquí, ¿sí? No en el pañal, no cuando tú quieras, no me tienes que avisar, ¿no? Es que el niño es así como, cachis, pues yo siempre he sido el dueño de mi caca, ¿no? Y lo hago cuando yo quiero. ¿Por qué chingados te voy a tener que avisar ahora, ¿no? Pues porque yo digo, porque soy tu mamá y porque me quieres, y porque me quieres vas a hacer lo que yo digo, ¿no? Todo ese control que se juega en la etapa anal, que es precisamente el punto del desarrollo, el conflicto neurótico de la etapa anal es ese, se puede empezar a expresar en la relación terapéutica, ¿no? Empieza a controlar, ¿no? El paciente llega demasiado temprano al consultorio. Alguna vez tuve una paciente así, que si la sesión era a las 3 de la tarde, llegaba a las 2:30, ¿no? ¿Qué chingados llegas a las 2:30 de la tarde, no? Pues para ver qué estás haciendo, ¿no? ¿Más o menos? Sí, gracias, profe. El otro punto a seguir es el problema de la resistencia. Se le llama resistencia a los diversos obstáculos que el analizado opone a su acceso al propio inconsciente. Es decir, cuando en una terapia breve surge una resistencia del paciente mediante el problema que está presentando. El paciente presenta distintos obstáculos para que esta solución del problema no se lleve a cabo. Y la siguiente es el insight y elaboración. Por insight se entiende que es predisponer una participación efectiva. El insight significa tener una visión interna sobre los problemas que se tienen. Y por elaboración o trabajo elaborativo es el proceso por el cual un paciente en análisis gradualmente, a través de un lapso prolongado, las connotaciones totales de alguna interpretación. La finalidad de las interpretaciones del analista son su instrumento terapéutico, el cual promueve el insight de los conflictos en el paciente. La siguiente. El fortalecimiento y la activación de las funciones yoicas. Se dice que es la mirada interna por parte del paciente a través de las interpretaciones del terapeuta. Es la forma más apreciada de lograr el fortalecimiento de su yo. Las psicoterapias breves son incluidas también en las psicoterapias dinámicas, porque los objetivos son en su mayoría el resultado de una reunión de elementos propios de una técnica de insight, con otros elementos como estimulaciones determinadas del funcionamiento del yo. La focalización es una labor terapéutica en la psicoterapia breve y está enfocada hacia determinadas problemáticas del paciente que adquieren prioridad por su urgencia y o importancia. Esta técnica también es llamada ello focal. Este método consiste en hacerse consciente de las emociones propias en relación a un asunto en particular. La siguiente.
Y tenemos la planificación. La planificación es el rasgo de la psicoterapia breve que la distingue del psicoanálisis, junto a las metas y a la duración del tratamiento, que se fijan las pautas fundamentales de un proceso terapéutico. Otros conceptos de especial aplicación en la psicoterapia breve sería la solución del problema, que es cuando se presenta una situación y el individuo presenta varias consecuencias ante esta situación y aparecen ciertos síntomas que pueden ser síntomas manifiestos que no tienen nada de relevancia con el verdadero problema. Es decir, ahí decía en el libro que una persona tenía problemas con su pareja y para que no se diera a entender eso en la terapia, él lo tapaba con que tenía ansiedad, pero no se sabía por qué era esa ansiedad, porque no lo presentaba de manera manifiesta, sino latente. Y después el siguiente es el foco. Este es centrarse en una sola tarea que puede aplicarse en pacientes con cierta duración de tiempo, pero también estos tratamientos se pueden aplicar sin un tiempo definido. Y el punto de urgencia, pues corresponde a la situación psíquica y consciente del conflicto que predomina en el sujeto en un dado momento. Es como ese foquito rojo que se presenta a veces en ciertos pacientes de alguna situación que se les presentó en el momento. Y Es la lo que les decía última es, ahorita sobre cuando las condiciones de vida, ¿sí?, hacen que de repente tus mecanismos de defensa, la manera de descarga normal de la pulsión, la manera de vinculación con los otros, ya no permiten la satisfacción de la pulsión, la descarga de la pulsión, ¿no? Entonces, ¡pum!, surge una urgencia. Muchos pacientes, ¿sí?, buscan psicólogo en momentos de urgencia, ¿sí?, con situaciones, problemas, y nunca pasan como de ahí, nunca hay como una pregunta sobre la posición subjetiva respecto de esta situación problema, ¿no? Lo que quiero es o que me arregle la situación problema o que me ayudes a calmarme el dolor mientras yo la arreglo. Entonces muchos pacientes llegan a terapia o llegan al psicólogo así, en crisis, ¿no? Pasa la crisis y se van de la terapia, ¿no? Nunca asumieron una posición subjetiva respecto de mi propia satisfacción de la pulsión, mis propios modos de satisfacción de la pulsión, ¿sí? Es lo que tendríamos que atender o que tender a ayudar al paciente a que hiciera esto, ¿no? Que se pregunte sobre sí mismo. No todos lo van a lograr. La psicoterapia no es para todos, el psicoanálisis no es para todos. Hay personas que nunca se preguntan sobre sí mismos, ¿no? Sobre quién carajo soy y por qué hago lo que hago, ¿no? Muchos es nada más de, ay, la situación del mundo externo está bien gacha, ayúdame, doctor Freud, ¿no? Pero en realidad no quieren ayuda al doctor Freud, quieren que alguien les dé algún alivio para el dolor, ¿no? Por eso es que la psiquiatría, pues, es popular, y por eso es que los fármacos, psiquiátricos son populares, porque hacen eso. Sí, los antidepresivos hacen eso, te quitan tantito la tristeza mientras la situación de allá afuera se arregla, y si es que se arregla, ¿no? Pero en realidad nunca atiende a las causas internas del sufrimiento, ¿sí? Si yo no estuviera neurótico, no sufriría tanto cada vez que el mundo cambia, porque el mundo cambia todo el tiempo, ¿sí? No está dentro de nuestro control lo que va a hacer mi pareja, lo que va a hacer mi jefe en el trabajo, lo que va a hacer el presidente, lo que van a hacer los pinches oligarcas dueños de los medios de producción del país, lo que va a hacer un virus a la hora de mutar y volverse bastante más peligroso. De nada de eso está sobre mi control, ¿no? Entonces, mientras menos neurótico esté yo, pues menos voy a sufrir por esas cuestiones, pero es una cosa que la gente no se suele preguntar, ¿no? Llegan nada más con el punto de urgencia, es lo único que les interesa. El buen entrevistador,
que creo que yo ya me estoy convirtiendo en buen entrevistador por fin después de como más de 10 años de ver pacientes. Ya estoy agarrándole la onda a las entrevistas y entonces puedo hacer esto, no puedo ver más allá del punto de urgencia y ayudarle al paciente desde las primeras entrevistas a decir, bueno, sí, a ver, esta queja del mundo está muy bien, pero este pedo es tuyo, ¿sí? Esto tiene que ver contigo, ¿no? ¿Qué onda con esto? ¿Quieres arreglar esto o quieres nomás arreglar el mundo? Pues entonces ahí se ven como que más confrontados, ¿no? Con su propia realidad. Entonces, básicamente, lo más importante es poder llevar al paciente al insight. Sí, claro, sin insight, pues ¿qué ganamos, no? ¿Qué ganancia hubo si no hubo insight? ¿Descarga momentánea de la atención? Pues eso sirve a lo mejor en el momento de la crisis, ¿no? Pero pasando ya esa descarga, pues, ¿y ahora qué, no? Tenemos que recoger los pedazos. Si no hay insight, pues no hicimos nada. Al rato se le acumula la atención y otra vez va a tener ahí una crisis, ¿no? Y eso de las psicoterapias breves, pues es lo que hacen, ¿no? Nada más atienden el síntoma, pero nunca llevan hacia el insight. No. Puede haber mucho insight en una psicoterapia breve. Claro, el objetivo va a estar un poco limitado, vamos a quedarnos en cuestiones un poquito más superficiales, pero sí puede haber bastante insight. No quiere decir que no lo haya, ¿no? Tal vez nunca vamos a analizar el Edipo, por ejemplo, no vamos a analizar la transferencia en una psicoterapia breve, pero de que puede haber insight, puede haber bastante insight, bastante. O sea, clínicamente puede ser excelentes. No tengo ningún pero con las psicoterapias breves, nada más que sean bien hechas, o sea, que se ha tomado en serio el trabajo, ¿no? Ok, y lo último es la hipótesis dinámica inicial, que es como partir de una reconstrucción de la historia del paciente y irla construyendo a partir de los datos que aporten en las entrevistas y un diagnóstico y un psicodiagnóstico. La elaboración de esta hipótesis psicodinámica inicial por parte del terapeuta o el equipo terapéutico, pues permitirá extraer elementos suficientes para una devolución diagnóstica del paciente. Y esto. Está muy cortita su exposición, chicos, para que atiendan los demás y la hagan un poquito más extensa, menos sintética, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? No, profe. ¿Todo quedó bien claro? Profe, yo tengo una duda. Adelante. Cuando en una terapia una persona tiene una regresión, pero una regresión a un momento en el que tuvo un episodio psicótico, una crisis o una situación así, no sé, como una violación o algo, pero se regresa mentalmente a ese momento y está así como pues en shock, en crisis o vaya, en un estado pues afectado, ¿no? ¿Cómo lo saca uno de ese estado? ¿Cómo lo sacaría? Pues no sé. Es que depende mucho